Vamos a compartir brevemente el tema. El título que tendría esta charla es ¿Cómo es tu Cristo? Es cierto que no es un título demasiado original, porque en muchas predicaciones se ha escuchado este título, pero tiene mucho que ver y está ensamblado con el tema de la mañana. Yo quiero decirle que a los pastores se nos complica cuando se empiezan a abrir más reuniones. Porque uno de los objetivos es que tanto a la mañana como a la noche mantengamos una unidad de mensaje, para que los que vienen a la mañana reciban una palabra y los que vengan a la noche de alguna manera estén recibiendo la misma palabra, aunque con distintos matices. De hecho, a la mañana es un estudio bíblico y ahora a la noche es una predicación, entonces ya de por sí hay un estilo distinto. Pero lo que voy a comentar y los que estuvimos a la mañana van a encontrar una similitud con lo que Cecilia esta mañana nos trajo, nos compartió. ¿Y cómo es tu Cristo? Parece una pregunta retórica, parece una pregunta casi demasiado obvia, pero es muy importante que contestemos esta pregunta, es muy importante que yo me la pueda responder. ¿Cómo es mi Cristo? O dicho de otra manera, ¿cómo es el Cristo en el que yo creo? Y usted sabe que la creencia está desarrollada por cuál es la información que yo tengo. Significa que lo que a mí me enseñaron, lo que a mí me contaron, lo que a mí me dijeron, lo que yo aprendí acerca de Cristo es lo que da forma al Cristo en el que yo creo, al Cristo en el que yo confío. Según la enseñanza que hayas recibido desde tu misma casa, desde tu mismo hogar, hasta el día de hoy, es justamente el formato que tiene tu Cristo. ¿Cómo es Él? Hablaba hace un tiempo con una persona que en su casa, mejor dicho, hablaba con una persona y también es conocida, amiga de una hermana que está aquí en esta noche, pero ella decía lo siguiente, dice, en mi casa no se hablaba de religión, en mi casa no se hablaba de Dios. Y yo estoy llegando a una etapa en mi vida donde yo quiero conocer lo que no me enseñaron ni mis padres, ni tampoco había lugar para aprender en mi hogar. Y en esta etapa de su vida, ella, a través de una hermana que está aquí con nosotros, ella oyó hablar de Jesucristo, oyó hablar de la presencia de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero. Ella abrió su corazón a Jesucristo y entregó su vida a Jesucristo y hoy en este momento está siendo ministrada en una reunión casera, en un contacto casero. Entonces es verdad, según lo que hayas escuchado, conocido, aprendido, así es el Cristo en el que vos confiás. Ese es tu Cristo. El Señor Jesús vino y nació. Y todos conocemos la historia. Nació en Belén. Conocemos y sabemos que en un momento donde había censo y por lo tanto no había lugar para él o para María y José en el mesón. Por lo tanto, el único lugar disponible era el establo, el lugar donde estaba el ganado. Allí nació Jesús. Ayer mirábamos en la película justamente este momento y cuando vinieron los magos, estos reyes orientales, desde muy lejos orientados por una estrella, ellos viajaron cerca de 2000 kilómetros confiando en sus apreciaciones astrológicas, pero habían entendido en su mente, en su corazón se les había revelado que el rey de los judíos había nacido. Y llegaron y adoraron al Mesías, al bebé, al niño. Y fue estremecedor ayer ver en la película realmente el asombro de María, porque en ese momento María se estremeció al darse cuenta que en los brazos de ella estaba una persona de tal magnitud. El Rey de Reyes y el Señor de Señores estaba en sus brazos. Pero muchas veces
cada uno de nosotros, y muchas veces también de acuerdo a la enseñanza y al énfasis que se ha puesto en Cristo, mucha gente sigue mirando a Cristo como el bebé, como el niño Jesús. Esto especialmente en Navidad ocurre. Y en Navidad entonces se adora al Cristo niño, al Cristo infantil, al Cristo bebé. ¿En qué casa de ustedes de pronto no se arma un pesebre? ¿En qué casa de pronto no se busca un lugar y donde se pone un bebé que generalmente suele ser un muñeco, un muñequito, y se hace así como una ambientación de lo que fue el nacimiento de Jesús? Pero lo más dramático no es el recuerdo del nacimiento de Jesús, sino que mucha gente se queda en ese enfoque de Jesús, en el enfoque del Cristo niño, del Cristo bebé. Hay colegios que llevan el nombre justamente de Niño Jesús. Hay instituciones que llevan ese nombre. Entonces, cuando uno lee ese nombre, se encuentra entonces con aquel momento en el que Jesús obviamente vivió, obviamente pasó, obviamente experimentó, pero que no se quedó en ese momento. No se quedó en un pesebre, no se quedó siendo niño, no se quedó en los brazos de María. ¿Qué nos produce un bebé cuando nosotros lo vemos, cuando nosotros lo miramos? Ternura. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos produce un bebé? Alegría. Cuando le tenés que comprar los pañales se te va la alegría. ¿Qué más le produce a usted cuando ve un bebé? Ternura ya fue dicho. Alegría. Amor. Emoción. El niño nos representa pureza, entonces uno se encuentra con justamente esa cualidad de los niños, de los bebés. Esta mañana conocimos al bebé de Ruth y quiero decirles que justamente cada una de las hermanas que iba teniendo, ¿saben cuál era la expresión que hacía? A ver si me ayuda. ¿Cómo harían ustedes? Es que un bebé produce todas estas emociones. Un bebé arranca de nosotros. Yo creo que arranca lo más bello de nosotros. Frente a un bebé uno se conmueve, frente a un bebé uno se enternece. Pero cuando hablamos de Jesús, tenemos que dar un pasito más y dejar de conmovernos ante el pesebre, porque ese momento ya no está. Jesús no está en el pesebre. Jesús no es ya niño. Fue niño, no es niño ahora. Entonces es muy importante que usted revise su sistema de creencia. Es muy importante que usted revise cuando piensa en Jesús en qué está pensando realmente. Un niño produce ternura por su fragilidad y por su debilidad. El tema es que cuando nos quedamos en el Jesús niño, estamos evitando, o mejor dicho, nos estamos privando, nos estamos cerrando a las etapas siguientes, donde aparecen realmente las virtudes, el poder, lo sobrenatural que Jesús tiene, tuvo y tendrá. ¿Entiende esto? Jesús no está más en el pesebre. ¿Para qué nació Jesús? Y esta mañana algunos respondían, y Jesús nació para morir. ¿Esto es verdad? Esto es verdad. Jesús nació, pero aún desde su misma llegada, Él sabía cuál era su destino. El único lugar
que estaba preparado para él era la cruz. Dice que las aves tienen guaridas, las zorras las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando él va a la cruz, ¿sabe cuál era su patrimonio? ¿En qué consistía su patrimonio? ¿Tenía inmuebles? ¿Tenía autos Audi, BMW? ¿Tenía una jubilación de privilegio? ¿Tenía un cargo político? Cuando lo fueron a buscar para hacerlo rey, él se fue. ¿Sabe con qué llegó a la cruz? ¿Quién se acuerda con qué llegó a la cruz? ¿Cuál era su único patrimonio? Acuérdense de anoche. Corona, ¿no? La túnica. ¿Y qué pasó con la túnica? La repartieron los soldados romanos, se la dividieron, toda ensangrentada. Ni siquiera valía nada. Fueron 2 pedazos de trapo en las manos de 2 soldados romanos. Ese fue su único patrimonio. Ese fue su capital, esa fue su cuenta bancaria. El único lugar que estaba preparado para él era la cruz. No había sido preparado por los romanos la cruz, aunque ellos la clavaron. Tampoco fueron los soldados romanos solo que le pegaron, lo hirieron, sino que lo más dramático es que cada uno de nosotros con nuestros pecados fuimos los que lo herimos. Dice Isaías que él llevó, en él cargó el pecado de todos nosotros. Cuando él fue a la cruz, él no fue a la cruz porque otro decidió, pareciera ser, pero dice: nadie me quita la vida, yo la entrego en sacrificio por muchos. Cristo va a la cruz por decisión propia. Cristo va a la cruz porque entendía que esa era su misión, ese era su legado. Y fue a la cruz. Y lo clavaron en una cruz. Y esta mañana nos explicaba Cecilia el costo de tu salvación y de mi salvación, de tus pecados y mis pecados. Quiero que recuerdes esto desde ahora y para siempre. Cuando el Señor carga sus pecados en aquella cruz, está cargando los pecados pasados, presentes y aún los que no cometiste también los cargó en la cruz. Pero cargó los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los míos y la de todos los hombres en la redondez de la tierra y a través de todos los tiempos. Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es exactamente lo que Él hizo. Su costo fue sacrificial. Hubo dolor. No fue un tema gratuito. No transportó mi pecado, sino que lo sufrió a mi pecado. Lo sufrió como hecho por Él mismo y sin embargo Él no tenía pecado, pero se hizo pecado por ti y por mí. ¿Entiendes esto? Tienes que entender el costo. Tienes que entender el costo. Si no entendés el costo, jamás podés ser agradecido. Es más, si no entendés el costo, vas a ser soberbio, orgulloso, porque vas a seguir pensando que en vos hay virtud y en vos y en mí no hay virtud. La virtud es de Jesucristo. Pero Él tampoco está en la cruz. Los cristianos evangélicos nos caracterizamos porque las cruces en nuestros templos están así. ¿Sabe por qué está así? No es porque les llevamos la contra a nuestros amigos, primos,
Si no sabe por qué, porque sencillamente Él ya no está en la cruz. No está en el pesebre, tampoco está en la cruz. ¡Aleluya! No está allí en los brazos de María y no está colgado tampoco. ¿Sabe? Mire, una de las imágenes más dramáticas que se puede ver en la actualidad es cuando usted va a un velatorio. Usted va a un velatorio y normalmente al pie, a la cabecera del cajón, me gustaría ejemplificarlo con Daniel, acostarlo en el piso para hacer al difunto, pero no va a estar dispuesto. Entonces, ¿qué estaría? Sobre la pared hay una cruz y un Cristo crucificado. Pero usted se acerca más y mira y va a ver que entre las manos del que murió, ¿qué hay? Un rosario que tiene ¿qué? Una cruz. ¿Y esa cruz a quién tiene? ¿Sabe qué? No están velando a uno, están velando a dos. ¿Escuchó esto? Entonces no solamente tenemos un problema, tenemos un muerto, sino que tenemos dos muertos. Y los muertos no pueden ayudarse a sí mismos, porque está muerto. Pastor, ¿qué estuvo tomando hoy que vino tan melodramático? No. En esas horas que abarcaron 3 días, Jesús no hizo ningún milagro porque ese era el único momento en esos 3 días donde Jesús estaba en la tumba. Médicamente muerto. Sus signos vitales muertos. Y un muerto no puede traer vida. El Cristo del pesebre nos habla de debilidad, el Cristo de la cruz nos habla de muerte. Pero por gracia y por gloria de Dios, Cristo no está en el pesebre y Cristo no está en el sepulcro. Porque hoy empezamos esta reunión vibrando que Jesucristo está vivo. Aleluya. Él está vivo y yo tengo que creer en el resucitado y mi confianza tiene que estar puesta en el que fue levantado de entre los muertos. Mi confianza tiene que estar depositado en aquel que el poder de Dios, el poder del Padre lo levantó de los muertos y le dio vida. Ese Cristo es el que vive hoy. Muchos nacieron, muchos murieron, pero nadie ha resucitado. Nadie ha vuelto a la vida. Dice que Él volvió a tomar la vida. Y Él vive, y vive por la eternidad. Amén. Y en su vida nosotros hemos sido enriquecidos, vivificados, transformados, porque ese poder que lo levantó de la muerte, que venció la muerte, es el mismo poder que te levanta a vos y a mí, de nuestros pecados, de nuestras miserias, de nuestros fracasos, de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, de nuestro pasado. Es el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Le damos la gloria a Dios. Mateo 28, 18, está hablando aquí el resucitado, el que había muerto pero que ya no está más muerto, el que ahora vive, dice, y me gustaría la versión Reina Valera, porque tal vez es la que de chico me enseñaron y la que tengo grabado a fuego en mi corazón, y dice, y Jesús se acercó y les habló, diciendo a quién, a sus discípulos. Y fíjese lo que dijo Jesús: toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo puedo confiar en aquel que tiene el poder, en aquel que tiene la autoridad. No estoy confiando en un prócer, no estoy confiando en un hombre histórico. Estoy confiando en el Cristo vivo, resucitado, verdadero, que vive hoy y vivirá por toda la eternidad. Ese es tu Cristo, ese es tu Cristo, ese es tu Cristo, ese es tu Cristo. No el del pesebre, no el de la cruz, el que resucitó de la muerte. Ese es el Señor Jesucristo. A Él le damos la gloria. Hebreos 4, 33. Perdón, Hechos 4, 33. Si yo tengo un Cristo vivo, yo voy a estar hablando del Cristo vivo. Yo voy a estar hablando y voy a estar dando testimonio de que Él vive. ¿Y cuál es el testimonio más potente que yo puedo tener? Cristo vive porque vive en mi corazón. Chupate esta mandarina. El testimonio de una persona es incuestionable. Aún por más loco que sea y por más misterioso que sea. Pero hay algo que es incuestionable, es el testimonio de una persona que tuvo un encuentro con el Cristo vivo y que ahora vive por el poder de Él. ¿Es fácil de explicar? No es muy fácil. ¿Es fácil de mostrar? Sí, porque es la vida de Él fluyendo por la mía. Entonces tus vecinos, tus amigos, tus conocidos van a conocer al Cristo vivo si está vivo en vos. Si está muerto en vos, conocerán al muerto. Y si está en el pesebre, conocerán al niño. Pero el Cristo que hoy vive, el Cristo que hoy está, el Cristo que hoy existe, el Cristo que nos es revelado es el Cristo resucitado, el Cristo vivo. Fíjese lo que dice esta palabra allí en Hechos, capítulo 4, versículo 33. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. ¿Cuál es nuestro mensaje? La resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la mejor noticia que tengo para dar? Que Cristo ha resucitado. ¿Y cuál es el mejor testimonio que tengo? Es que su resurrección está hecho vida en mí, o sea, es carne en mí. ¿Qué le decía Jesús al apóstol Juan en la isla de Patmos? Yo soy el que estuvo muerto, pero ahora está vivo. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy. ¿Por qué estás viviendo como si Cristo siguiera muerto? ¿Por qué estás viviendo como si Cristo siguiera en el pesebre? El Cristo del pesebre es el Cristo de la debilidad, el Cristo muerto es el Cristo inactivo, pero el Cristo resucitado es el Cristo de poder. ¿Quieres creer en el Cristo de poder? El mismo poder que lo levantó a Cristo de la muerte y lo volvió a la vida es el mismo poder que quiere actuar en tu vida. Porque el deseo de Dios es que la vida fluya, es que la vida impere, es que la vida estalle dentro de tu corazón y a través de tu corazón muchos sean bendecidos por tu vida. El río que hablamos los fines de semana pasado, el río que sale del templo y que empieza a ensancharse y que empieza a mojar las costas y traer entonces verdor y peces y prosperidad, es el río que viene del trono de Dios. Ese río quiere fluir, es la vida. A lo mejor necesitaríamos recordar la visión de los huesos secos.
¿Será que el profeta tenga que orar por nuestros huesos que están secándose? ¿Será que tendremos que volver a orar para que vuelvas a la vida? Para que disfrutes la vida abundante, la vida verdadera, la vida plena, la vida transparente, la vida del gozo, la vida que ya dejó atrás el orgullo, la vida que dejó atrás el odio, el rencor, la vida que dejó atrás la falta de perdón, la vida que deja atrás los fracasos de siempre. Pero hoy hay una vida abundante, hoy hay una vida fresca, hoy hay una vida nueva, hoy hay una vida latente que desea entrar en tu corazón, fluir de nuevo. Yo anoche decía, y ya termino, decía que hay siempre dos tipos de personas en un auditorio, como una iglesia o teatro o lo que fuere, que se hable de Jesucristo. Hay dos tipos de público. Unos son los cristianos, o sea, aquellos que un día conocieron a Jesucristo, pero que un día se apartaron y se fueron, y un día se enfriaron. Y este es un tiempo donde abunda este estado. Porque la palabra de Dios dice, Jesús decía, cuando yo vuelva hallaré fe en la tierra. Y dice, porque el amor de muchos se enfriará. Pero yo deseo que si bien son muchos, ya no seas vos. De todo mi corazón, de toda mi alma, te deseo que realmente vuelvas a tener comunión íntima, personal, con Jesucristo y con el pueblo de Dios. Te deseo de todo mi corazón. Entonces dije que hay dos auditorios o dos tipos de personas. Esas son unas, y las otras son las que nunca antes tuvieron un encuentro con Jesucristo. Entonces escuchan hablar de esto y se están preguntando, ¿será verdad? ¿Es real? ¿Esto que cuenta Eduardo es así? Yo no quiero contarte nada. Yo quiero que la palabra de Dios entre tu alma y tu corazón, porque la palabra de Dios tiene autoridad en sí misma. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, a lo mejor nunca antes hiciste una decisión deliberada, franca, limpia por Jesucristo. Y entonces, hoy puede ser. Hoy puede ser el día. Estés lejos o no estés, el llamado es el mismo. Vení a Jesucristo. Vení a Jesucristo. Muchas veces cosas de este tiempo, de este mundo, de esta sociedad han tomado el primer lugar en mi vida. Son el centro. Es lo que yo atiendo, es lo que yo me enfoco. Es a lo que yo busco. Ninguna de las cosas que estás enfocada, que sean de aquí abajo, te van a dar vida eterna. La vida eterna viene cuando mis ojos se ponen en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, de abajo. Cuando pongo la mira en las cosas de arriba, mi vida entonces entra en un carril diferente. Entra en un camino diferente. No te pregunto cuántos años tenés de conocer a Cristo, te pregunto a dónde estás hoy con respecto a Cristo. Ayer, una persona que se reencontró con el Señor me decía, pastor,
no renegué del Señor, pero no oro, ya no leo la Biblia. Me voy a trabajar y no es importante lo que para mí antes era importante. Mi querido hermano, mi querida hermana, otra vez que tu corazón se vuelva a prender el fuego, la llama. Esa necesidad profunda de buscar en la palabra y de buscar en la presencia de Dios. Vamos a orar.